Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy no sabía si hacerlo desde mi casa este video o salir un ratico a la calle y bueno, decidí salirme de la zona de confort y salir un ratico a mi barrio. Estoy por acá en un callejón y pues nada, hoy vamos a hablar de cómo fueron esos 3 primeros meses en Australia. La verdad no vamos a hablar de los 3 primeros meses porque sea el tiempo que me costó adaptarme, porque realmente no me adapté en 3 meses. Me tomó muchísimo más tiempo. Diría que empecé a adaptarme más o menos al año o un poquito más, sino porque en esos 3 primeros meses creo que fueron como los momentos en donde tuvo más impacto todo lo que pasaba en mí. Era como saltar al agua fría sin pensarlo tanto. Entonces esos 3 primeros meses fueron como la parte más dura, por decirlo así. No quiere decir que después de esos 3 meses no haya sido duro, claro que lo fue, pero bueno. Voy a ir por un café, voy a ir a un parquecito cerca acá a mi barrio y nada, nos sentamos a hablar un ratico. Que vine a las 3:30 y el café cierra a las 3. Pensé que cerraban a las 4 porque miré el horario en Google y no, están cerrando ahora a las 3 de la tarde. Cosas que pasan en Australia, los cafés cierran muy temprano. Entonces esto tocó sin cafecito. Se supone que ya estamos en primavera y todavía está haciendo frío. A mí me tocó salir con chaqueta o chamarra, como dirían los mexicanos, porque sí está haciendo un poquito de frío, pero bueno. Bueno, empecemos. Creo que la primera parte que más duro me dio recién llegué fue esto, no la chaqueta, el clima. Definitivamente fue la parte como más dura. Recién llegué, pues yo llegué en otoño, llegué en abril, que era como el comienzo de otoño, y pues la verdad yo pensé que el frío que iba a hacer era como en Bogotá. En Bogotá hace frío todo el año, en una parte llueve y en la otra es seca, pero aún así hace frío, y pues no, estaba equivocada la verdad. Entonces yo no venía preparada ni físicamente ni mentalmente para el clima. Definitivamente el frío que yo empecé a sentir acá era brutal. El primer día que llegué estaba lloviendo, estaba haciendo bastante viento y Dios mío, yo llegué, o sea, yo entré en shock porque como que dije, ¿qué hice? O sea, yo esperaba obviamente el Australia caluroso, el Australia, sí, el Australia que uno ve pues en internet, y pues no, eso no pasó. Y la verdad sí, el clima me empezó a pegar muy duro. Dormía súper mal porque sentía mucho frío, y eso que en la casa que yo llegué había calefacción, pero las cobijas como que no eran como las mejores, pienso yo. Sentía frío todo el tiempo, entonces me tocó comprar ropa nueva, me tocaba comprarme café todo el tiempo, cosa que yo jamás hacía. Yo no tomaba café o chocolate caliente o tés, o sea, tenía que estar comprando eso todo el tiempo. Y creo que sí, creo que el clima me empezó a deprimir un poco, me empecé a sentir súper triste porque pues yo esperaba el sol. Me di cuenta que me hacía mucha falta el sol, y pues acá en invierno, especialmente en Melbourne, porque pues en el resto de otras ciudades no es así, el sol no sale, o sea, sale el sol me refiero, pero está nublado todo el tiempo, y me di cuenta que yo sí necesitaba el sol para estar contenta. Así que esa parte sí fue un poquito difícil. Y pues nada, el clima fue la parte número 1 que fue muy difícil para mí adaptarme. No me adapté en esos 3 primeros meses. Después de esos 3 primeros meses llegó lo peor, porque era el invierno y era mucho más frío.
pero creo que de pronto mentalmente ya estaba un poquito más preparada luego de esos 3 meses para eso, para ese frío tan tenaz que estaba haciendo cuando yo llegué. La otra cosa que me dio muy duro en esos 3 primeros meses fue la soledad. Yo ya había vivido sola casi 2-3 años en Colombia, sin mis papás, o sea, completamente sola. Y había estado sola, sin relación, digamos que no tenía novio. No tuve novio por, no sé, 2 años y medio más o menos. Entonces no era esa soledad de necesito a alguien porque no puedo estar sola. No, realmente a mí de hecho me gusta estar sola. Me encanta estar sola y lo necesito porque como que si no estoy sola por un tiempo, me desespera estar con tanta gente. Si no era una soledad de no tengo a nadie, o sea, no están mis papás, no está mi hermana, no están mis sobrinos, no están mis amigos. Llegaba el fin de semana y yo no sabía qué hacer, o sea, yo me empecé a sentir como Dios mío, ¿qué es esta soledad tan brutal? O sea, era una soledad que yo sentía en el estómago. Loquísimo, o sea, loquísimo. De hecho, me enfermé también, me dio una gripa tenaz, me duró yo creo que 2-3 semanas. Y sentir que estaba enferma y que no tenía quien me ayudara fue muy duro. Digamos que no fue tan malo en términos de compañía en general, porque pues yo llegué a vivir en una casa de colombianos y todos eran súper bien. Me hice amiga de una de las chicas, entonces ella era pues bien, pero igual ella tenía que ir a estudiar, tenía que trabajar, estaba ocupada. Y pues me empecé a hacer amigos en la escuela también, pero no era lo mismo, o sea, no era como estar en Colombia y saber que mi mamá o mi papá me iban a cuidar si yo estaba enferma, no. Y creo que la gripa que me dio fue por el cambio de clima, obviamente. Y estuve, no sé, en cama, obviamente iba a estudiar y llegaba a la casa y me acostaba toda la tarde y no hacía nada más como por 2 semanas. Entonces eso también me empezó como a deprimir, lloraba muchísimo. Sí, lloraba todo el tiempo porque me sentía muy sola, muy sola. Hubo un tiempo que en uno de esos trabajos que conseguí, yo llegaba muy tarde a mi casa, yo llegaba más o menos a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, y yo vivía en un suburbio muy lejano de la ciudad y nadie cogía transporte público. De pronto 2-3 personas llegaban a la misma estación que yo, pero ellos habían dejado su carro en esa estación y de ahí se iban en carro hasta su casa. Yo en cambio tenía que esperar el bus o caminar porque el bus ya no pasaba a esa hora. Los buses acá después de las 9 de la noche no sirven o no están en funcionamiento. Me tocaba caminar casi media hora desde la estación del tren a mi casa sola a las 12:30, 1:30 de la mañana. Y yo moría de susto porque pues estamos en un país seguro, pero igual pasan cosas. Así que yo lloraba porque decía, Dios mío, ¿qué es esta soledad tan absurda? ¿Qué pasa si me pasa algo? Nadie se va a dar cuenta. O sea, si yo grito aquí ni siquiera me van a escuchar. Así que esa parte también me dio muy duro. Lloraba todas las veces que tenía que regresar a la casa. Lloraba. Y lo que empecé a hacer fue que a esa hora llamaba a mis papás, pues para no sentirme tan sola, o llamaba a alguna amiga en Colombia, o le escribía a alguien, como para sentir esa compañía que no tenía en ese momento. Otra parte que me dio muy duro de esos 3 primeros meses fue sentir que las expectativas que yo había tenido, no estaban siendo llenadas cuando llegué acá. Creo que yo creé unas expectativas demasiado altas, demasiado, no sé cómo llamarlas, pero demasiado fuera de la realidad, que cuando llegué acá y me di cuenta que muchas cosas eran diferentes a esas expectativas, pues obviamente eso me empezó a chocar y me empezó a hacer sentir que me había equivocado, que quizás este no era el lugar en el que yo tenía que estar, o que quizás este no era el sueño que yo tenía que perseguir, o que quizás las cosas no iban a funcionar como yo pensé que iban a funcionar. Y creo que esa parte me tomó bastante tiempo de superar. No tengo claro ahorita en este momento qué expectativas, pero pienso que como que la expectativa que más tenía era que todo iba a ser perfecto. O sea, yo pensé que, no sé, que mi vida apenas llegara acá iba a ser mágicamente cambiada por una vida perfecta, y obviamente eso no pasó.
al contrario, o sea, al llegar acá empecé a enfrentarme a muchas cosas que en mi casa o en mi país yo no me enfrentaba. Entonces esa parte fue muy dura. Ya después empecé como a analizar y a darme cuenta que pues que nada, que esas expectativas no servían de nada. Por otro lado también creo que de cierta manera yo pensé que al cambiar de lugar pues mis problemas internos se iban a ir, y obviamente eso no pasó. Simplemente cambié de lugar, pero tenía aún los problemas internos dentro de mí, dentro de mi cabeza, y eso también no, digamos que no fue algo que aprendí en los 3 primeros meses, pero sí empecé a darme cuenta de eso en esos 3 primeros meses, y es un tema que me ha tomado años como manejar. Empecé más a trabajar en mí y todas estas cosas porque me di cuenta que no importaba en dónde estuviera, pues esas cosas iban a viajar conmigo, ¿no? No era el lugar, era el problema. O sea, el problema iba conmigo a donde fuera que yo estuviera. Otra cosa también, obviamente, fue el inglés. Mi inglés era muy básico y fue algo que me dio muy duro recién llegué. Y en esos 3 primeros meses yo no entendía absolutamente nada. Mi inglés era básico, yo sabía cómo usar los verbos, cómo preguntar algunas cosas, pero mi listening era terrible. O sea, a mí me podían decir how are you y yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Creo que una parte era porque estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo de que me juzgaran, que criticaran mi inglés y dijeran, esta vieja no sabe nada, no sabe lo que está diciendo. Entonces inmediatamente o automáticamente como que cerraba mis oídos y no entendía nada. En las clases de inglés llegaba y yo veía que todos mis compañeros entendían perfectamente los ejercicios de listening y yo no. Así que me empecé también a comparar muchísimo con ellos y empecé a darme como muy duro. Ustedes saben que uno a veces es como el peor enemigo de uno mismo, ¿no? Uno es el peor crítico y yo me empecé a criticar muchísimo. Empecé a dar, como decimos en Colombia, mucho palo y a tratarme muy mal, como yo no puedo con esto, el inglés es muy duro, yo nunca voy a aprender, yo jamás voy a hablar esta lengua, jamás me van a entender, jamás les voy a entender. Y eso me empezó a dar muy fuerte. Aparte creo que también no estaba preparada para tomar clases de inglés todos los días, todo el día. No había caído en cuenta de lo desgastante que eso podía ser. Yo tenía clases de lunes a jueves de 8 y media a 2 de la tarde. Que suena como no tan largo, pero cuando está uno sentado estudiando solamente inglés por tanto tiempo, pues sí es pesado. Aparte, cuando empecé a trabajar, entonces estaba ahora cansada porque ahora estaba haciendo trabajos que antes no hacía y que requerían de mucho esfuerzo físico. Y entonces estaba cansada por un lado del trabajo y llegaba a estudiar y entonces me cansaba mentalmente también. Entonces, sí, esos 3 primeros meses con el inglés fueron muy duros. Creo que después de los 3 primeros meses, ya con los trabajos también que empecé a tener, empecé a salir con otras personas, empecé a hacer amigos, a salir de pronto hasta de fiesta y cosas así, como que el oído empezó a mejorar. Y yo también me empecé a soltar un poquito más, ya como que al menos preguntaba cosas. Y aparte de todo era como que si yo tuviera un imán, porque no hablaba inglés y en cualquier lugar al que iba me paraba la gente a preguntarme la hora, a preguntarme la dirección, a preguntarme si sabía una u otra cosa. Y yo decía, pero ¿por qué me preguntan a mí? Yo no hablo inglés. Entonces yo hasta miraba mal a la gente como para que no me preguntaran nada. Era muy chistoso. Otra cosa que pasó durante estos 3 primeros meses, la comida. Recién llegué el primer día, creo que lo que comí fue un pollo asado y aguacate y ninguna de las dos cosas me supo a algo. O sea, me sabía supremamente desabrido, no sabía absolutamente nada. Y al principio, claro, la comida acá la comida es costosa, pero si tú trabajas acá, pues ganas acá, ya no se te hace tan cara, ¿no? Y como que pagas, pues, lo que vale y ya. Pero cuando uno viene con sus pesos colombianos o el peso con el que uno venga de otro país, pues pagar por un almuerzo, por ejemplo, $20, es como, esto es una locura, o sea, es demasiado dinero. Así que yo comía muy mal. Entonces sí, la comida fue algo que me empezó a dar muy duro. No me gustaba, todo me sabía desabrido, no sabía qué cocinar. Me tomó tiempo aprender qué era bueno comprar en el supermercado y qué no. Se me dañaba la comida porque pues compraba comida para mí sola
y a veces compraba demasiado. Algo que noté en Australia es eso, que la comida, digamos que en Colombia uno siempre encuentra cosas como de a poquitos, como el aceite pequeño, el arroz pequeño, cosas así. Acá no, acá todo lo venden por harta cantidad, entonces ciertas cosas se me empezaron a dañar. Y bueno, ya después de esos 3 primeros meses creo que ya como que empecé a darme cuenta qué comida era mejor, cuál no. Aparte también en esos, más o menos a los 3 meses y medio creo, conocí a Nick, que es mi prometido, y pues la cosa también cambió. Entonces con él empecé a salir a comer a sitios diferentes, él me empezó a llevar también a restaurantes que a él le gustaban. Y me empecé a dar cuenta que la comida realmente sí era rica, sino que había que saber escoger a dónde ir, qué tipo de comida pedir y todo esto. Entonces sí, creo que eso ayudó. Eso también me ayudó con el inglés, porque obviamente con él me empecé a soltar mucho. Culturalmente también empecé a aprender más de la cultura y a entender un poco más de la cultura australiana. Otra cosa con la comida fue que todo era picante. Acá hay mucha influencia de comida asiática y comida de la India, y algunas cosas de esas comidas pues es comida picante, y a mí no me gustaba la comida picante. Ahora la amo, o sea, amo ponerle picante a todo. Y siempre que pedía algo era tan de mala suerte que siempre pedía algo picante y terminaba odiando lo que me acababa de pedir porque picaba demasiado. Entonces pues no amaba mucho esa parte de la comida. Creo que otra cosa buena fue que empecé a trabajar en un restaurante, entonces eso también me ayudó a entender un poco más acerca de la comida de acá, aunque no era comida pues australiana, era comida mexicana, que era como Tex-Mex realmente, porque no era comida tradicional mexicana. Pero creo que eso me ayudó también a, no sé, como a comer mejor, entre comillas, porque me daban el almuerzo o la cena, entonces ya no comía cualquier basura. Y entendí un poquito más como de las verduras y cómo debía escogerlas. Y bueno, otra cosa graciosa que me pasó con la comida fue que recién llegada con la comida y con el inglés, el primer día o el siguiente día después de haber aterrizado acá, fui a la ciudad y ya era hora del almuerzo y pues moría de hambre, y dije, yo no soy capaz de ir a ningún restaurante a pedir nada porque no sé cómo pedirlo. Vi un Subway y dije, bueno, yo he ido a Subway en Colombia, seguro puedo con esto. No, o sea, la chica del Subway me empezó a preguntar qué pan quería, qué queso quería, cuál quería, qué tamaño quería, y yo no le entendía absolutamente nada. Literalmente tocó con el lenguaje de señas empezar a mostrar qué era lo que quería, y salí de ahí diciéndome qué hice, o sea, qué pena que no me fui capaz de decir nada. No sé el nombre de muchas verduras que yo pensé que sabía, por ejemplo pimentón, yo no sabía cómo se decía el pimentón en ese momento. Y bueno, o sea, cosas tan sencillas como ir a Subway se volvieron cosas muy, muy complicadas de hacer. Como les cuento, por el lado del inglés que me empecé a comparar, pues no solamente me empecé a comparar con el inglés, sino con otras cosas, con mis compañeros. Me empecé a comparar con el tema del trabajo, pues muchos de ellos consiguieron trabajo mucho más rápido que yo, consiguieron trabajos mejor que yo, que les pagaban mejor que a mí, o tenían más amigos que yo. Así que ese tema fue tenaz, porque digamos que esto no tenía nada que ver con la cultura, esto era un tema completamente personal de que yo me empecé a comparar. Y esto me empezó a dar muy duro, porque yo empecé como a perder mi rumbo. Digamos que yo sabía que yo venía acá a aprender inglés, a empezar una vida nueva, no sabía si me iba a quedar o no, porque pues yo venía solamente por 6 meses, mi ideal era quedarme, pero como que empecé a perder el rumbo de por qué era que había venido acá y del potencial que quizás yo tenía en muchos aspectos. Entonces esa comparación me empezó también a dar muy duro, lloraba mucho por muchas cosas, y creo que eso también, no voy a decir que me deprimí, he dicho varias veces en este video hasta ahora que me deprimí, digamos que no fue una depresión como tal clínica, pero sí me sentía muy triste. Habían días en que yo no quería salir de la cama, días en los que yo no quería salir con mis compañeros de la escuela a tomarme algo, ni tampoco salir un viernes en la noche, por ejemplo, a fiesta, porque eso era lo que ellos hacían y la verdad yo no quería.
Había fines de semana que yo tampoco quería levantarme ni a bañarme, ni a hacer de comer, entonces comía cualquier cosa. Y bueno, cosas así. Con la comida también que olvidé, bajé de peso, bajé como 3-4 kilos, que después los recuperé, que los tripliqué. Uy, un mosquito. Claro, bajé de peso hartísimo porque pues comía muy mal, comía cualquier cosa que me pasaba por encima, comía comida barata. Entonces, por ejemplo, comía Hungry Jacks, que es como el Burger King de acá, y eran hamburguesas de 3, 4, 5 dólares, que es comida chatarra, nada de bueno había en esa comida. Comía mucho Subway, comía, bueno, McDonald's y cosas así que eran pues comida barata, cosas que no pasaran quizás de 10 dólares, por ejemplo, y pues eso sí me empezó yo creo que a afectar en el cuerpo. Sí, bajé de peso, pero la energía pues no la tenía así como muy alta, me sentía dolorida todo el tiempo y bueno, cosas así. Por otro lado, el tema de los trabajos, esto da para otro video, no voy a entrar en detalles exactamente qué trabajos tuve, pero obviamente yo venía preparada, según yo, mentalmente para hacer trabajos que no fueran trabajos de oficina, que eran a los que yo estaba acostumbrada a hacer, ¿no? A hacer trabajos no cualificados, que es como se les cataloga. Pero uno no está preparado para eso. Empezar, por ejemplo, a limpiar, empezar a trabajar en un restaurante. Yo había trabajado en un restaurante en Colombia, pero pues el concepto era completamente diferente. Trabajar en otro idioma. Esto tampoco pues yo estaba preparada. Y mi cuerpo tampoco estaba preparado para esto. Así que me cansaba muchísimo estar de pie por horas y horas. Yo tenía turnos a veces de 6, 7 horas. Yo no estaba preparada para eso. Un perrito me acaba de asustar. Estoy en un parque en donde la gente trae sus perros a caminar, entonces, pues, ¿qué más esperaba, no? Entonces me daba dolores de espalda, me daba dolor de cintura. Y eso también empieza, estos tipos de trabajos que son trabajos como cualquier otro, pero creo que en nuestra cultura latinoamericana no estamos acostumbrados como a verlos como trabajos entre comillas normales, empiezan a afectarlo a uno mentalmente. Entonces sí, hacer por ejemplo trabajos de limpieza o cosas así, uno empieza a sentirse como menos y uno empieza a decir, pero es que en Colombia o en el país de donde uno venga, yo trabajaba en una oficina y yo tenía este cargo y yo me ganaba tanto y yo tenía una posición, yo tenía un nombre. Entonces uno empieza a sentir que se empieza como a caer todo eso que uno tenía construido desde antes y que ya uno no es nadie, que uno siente que ya pues simplemente soy la que limpia en un país extranjero en donde nadie me conoce, en donde nadie valora lo que yo estoy haciendo. Así que inevitablemente eso lo afecta a cualquier persona y pues yo no fui la excepción. Creo que con el tiempo no es que me haya acostumbrado completamente a hacer esos trabajos, pero empecé a ver las cosas de otra manera y me empecé a dar cuenta que pues uno no es lo que hace, uno simplemente hace ese oficio y se gana un dinero por hacerlo y no pasa absolutamente nada, que eso no define lo que uno es o lo que uno no es. Y creo que ya por último, lo duro que me dio también los 3 primeros meses es que sentía que no encajaba. Yo soy de esas personas que sufre mucho por encajar en los grupos y como que siempre siento que soy diferente, aunque yo siento que no soy diferente, o sea, soy como cualquier otra persona. Pues imagínense lo que yo sentía estando en un país tan lejos, que no hablaba el idioma, que culturalmente era completamente distinto al mío. Y a pesar de que este país es muy abierto con la gente que viene de otros lugares, o sea, son muy tolerantes con la migración, yo aún así me sentía completamente perdida, sentía que no me adaptaba, sentía que no encajaba en ningún lugar. Y también creo que no puse de mi parte porque como mi inglés no era el mejor, entonces al principio solamente empecé a salir con personas que hablaban español, solamente salía con colombianos, con mexicanos, con latinos. Con la gente de la casa, que eran los que hablaban español. Entonces yo tampoco hice como un esfuerzo para integrarme a otras personas, ni siquiera con compañeros de mi colegio que no hablaran español, que necesariamente no eran australianos, sino eran de otros países, Asia o otros países distintos a los latinoamericanos. Entonces pues obviamente yo tampoco puse de mi parte, ¿no? Entonces, como les conté antes,
pues siento que igual, que en parte empezar a tener una pareja que fuera de acá pues me ayudó también con eso. Yo ya empecé a sentir que, no que digamos encajaba, porque eso también fue otro tema, o sea, eso duró muchísimo tiempo para mí como en procesarlo, pero sentía que de pronto no era tan malo como yo pensaba que era, que yo quizás sí podía encontrar la manera de adaptarme y de encajar en ciertos grupos. Y bueno, empecé a hacer otras amistades también, creo que en los trabajos, en la escuela, cambié de vivienda después de esos 3 meses, empecé a vivir más cerca de la ciudad, entonces ya me quedaba más cerca mi colegio, el trabajo, ya podía salir así sea a tomar un café, había muchas cosas más que hacer. Entonces siento que eso también me ayudó mucho. Algo que no quiero dejar de decir antes de acabar el video, y es que también yo tuve un amigo, recién llegué acá, era un amigo de mi hermana que se convirtió en un amigo mío. Él llevaba 3 meses también cuando yo llegué acá, recién llegué, y él fue como uno de mis salvadores, como el ángel de la guardia. Pues él me enseñó cómo usar el transporte público, me acompañó a abrir mi cuenta de banco, a buscar dónde comprar mi tarjeta para mi celular, me ayudaba a veces como que dónde podía buscar trabajos, salía conmigo a tomarse una cerveza, a tomarse un café, me explicaba, como que compartía todos sus conocimientos que había obtenido en esos 3 primeros meses, los compartía conmigo sin ningún sin nada a cambio, sin buscar nada a cambio. Y la verdad, ahí fue que me di cuenta que uno siempre encuentra como ángeles en el camino, no importa dónde esté, o sea, no importa el lugar, no importa el país en el que uno vaya, la experiencia que uno vaya a vivir, uno siempre termina encontrando como ese ángel guardián en el camino. Y Jason, que es mi amigo, si está viendo este video, él fue eso, un ángel guardián. Y otros angelitos que también me encontré, mis amigos o compañeros de casa. Luego cambié de casa y fueron otros compañeros también. El que ahora es mi prometido, obviamente fue como el ángel guardián más grande de todos ellos. Y ya, esto creo que es todo por hoy. Es rarísimo salir a caminar y hablar. Estoy en un parque súper solo, pero aún así me cuesta un poquito de estar hablando con la cámara. Siento que acá la gente todavía no está acostumbrada a que alguien salga con una cámara a hablar. Así que vamos a ver si lo hago más seguido, depende del clima. Gracias por ver este video, recuerden suscribirse, darle like, comentar si les gustó. Si están en Australia, cuéntenme un poquito de esos 3 primeros meses de ustedes acá, o si fueron a otro país, o si piensan venir acá o ir a otro país, cuéntenme cómo creen ustedes que van a ser esos 3 primeros meses en un nuevo lugar. Y ya, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.